Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Tengo el honor de predicar la sagrada palabra del Señor. El título de este sermón, Viviendo como Cristo en Sabiduría. En el tiempo en que el pastor Kefa Sempangi empezó a ministrar en su iglesia en el país de Uganda, en África, el crecimiento de esta congregación era lento pero constante. El coronel Idi Amin había subido al poder político y militar en el año de 1971 y ese pueblo esperaba que las condiciones de vida en su país mejoraran. No obstante, en poco tiempo empezaron a desaparecer amigos, vecinos y en especial aquellas personas que eran cristianas. Un día ese pastor visitó el hogar de una familia de creyentes y solo pudo encontrar a uno de los niños, quien estaba de pie en el interior de la vivienda y estaba con los brazos erguidos, totalmente inmovilizado y con la mirada perdida. ¿Qué había pasado? Había sido obligado a observar la matanza de todos los miembros de su familia, el descuartizamiento brutal de todos y cada uno de ellos. Enfrentados a un peligro completamente inesperado y espantoso, la iglesia del pastor Sempangi entendió de inmediato que la vida tal y como la habían conocido hasta ese momento había llegado a su fin. Entendieron que la iglesia y el cuerpo donde ellos estaban ahí en ese lugar estaban condenados al exterminio. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados, hermanos. Ellos empezaron a orar diligentemente, establecieron vigilias, grandes jornadas de oración cada miembro. Y cuando no estaban orando, ellos estaban dando testimonio del Evangelio, testimonio de Cristo a todos sus familiares, a sus vecinos y a sus amigos. Y les urgían a que pusieran su fe en Jesucristo para poder aceptarlo y ser libres de la condenación venidera. Estuvieron algunos años en esa terrible condición, pero por fin en el año 1979 el tirano Idi Amin fue echado de la presidencia. Y esa iglesia, hermanos, esa iglesia no murió, permanece hoy día vigente. ¿Por qué no murió? Esta iglesia no murió porque todos sus miembros entendieron la manera sabia de vivir cuidadosamente en medio de días malos, pero muy malos. Esta iglesia no sucumbió ante la maldad de su época en la que vivieron, aunque a muchos les costó la vida. El candelabro sigue ahí brillando de una manera clara y fuerte para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, realmente es una historia impactante. Es una historia llena de dolor y de sufrimiento por un lado, pero de un rotundo éxito espiritual por otro lado. Y una vez más, la iglesia de Cristo, que tantas veces ha sufrido persecución en el transcurso de la historia humana, pudo salir triunfante, pudo salir invencible por el poder de ese Señor Todopoderoso que habita en cada uno de los miembros y por la obediencia de estos miembros a los mandamientos contenidos en su palabra. La pregunta es para ti en este momento, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu respuesta? Si estuvieras viviendo una situación como esta ahí en tu comunidad o en tu país, ¿responderías de manera valiente? ¿Responderías de manera sabia y de manera prudente y diligente como lo hicieron los miembros de esta congregación ahí en ese país de África? ¿Estarías aprovechando cada oportunidad de tu vida para testificar de Cristo aún a costa de tu propia existencia? Hermanos, hoy voy a iniciar una serie de 2 predicaciones que consideran el deber que tiene cada creyente de ser muy cuidadoso en su conducta o en su manera de vivir en una sociedad mundana, una sociedad incrédula, perversa e incluso hostil. Les invito a que abran la Biblia en el pasaje que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 15 al 21. Dice la Sagrada Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en este momento y por este pasaje, nos muestra dos formas del mandato a los creyentes a vivir sabiamente, con el propósito de que ustedes, hermanos, muestren un fiel testimonio de Cristo en sus vidas. En este pasaje el Señor habla a su iglesia por medio del apóstol Pablo en lo referente a la conducta de vivir, a la manera de vivir. En los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios, el apóstol ha expuesto su posición que gozan los creyentes en Cristo, su salvación por la gracia, su participación en el cuerpo de Cristo, narrando todas las bendiciones espirituales y privilegios que tienen los creyentes al formar parte de la iglesia. Y a partir del capítulo 4, el apóstol exhorta a la iglesia a vivir una vida ejemplar como corresponde a la posición que ya tienen en Cristo. 4.1 dice vivir como es digno del llamado. En el 4.2 nos exhorta a vivir con humildad y mansedumbre. En el 4.3 nos exhorta a vivir en unidad. En el 4.17 nos exhorta a vivir de manera diferente del mundo. En el 5.1 a vivir en amor. En el 5 del 8 al 14 nos exhorta a vivir en luz. Y culminando en el 5.15 al 6.9 con la exhortación de que la iglesia y los miembros deben vivir en sabiduría. Y la única manera de hacerlo es siguiendo el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo y la obediencia a sus mandatos. El apóstol ordenó a los creyentes de Éfeso, una ciudad caracterizada por la inmundicia, por la inmoralidad sexual, caracterizada también por la maldad de la época, por la idolatría, por el culto a los ídolos. Les ordenó a vivir una vida cuidadosamente sabia, caracterizada por una práctica diaria de un estilo de vida correcto. El aprovechamiento de cada oportunidad para dar testimonio de Cristo y por el entendimiento constante de la voluntad de Dios. El apóstol ordenó tener una vida totalmente controlada por el Espíritu, una vida que resulta en una adoración, en una vida de agradecimiento y de humillación permanentes y constantes a Dios por medio de Jesucristo. El creyente que manifiesta este estilo de vida se convierte en un colaborador valioso para la salvación de los incrédulos y para la gloria de Dios. Hermano, ¿estás viviendo de manera sabia para honrar a tu Señor? Como les mencioné anteriormente, el Señor Jesucristo nos muestra dos formas de su mandato a los creyentes a vivir sabiamente con el propósito de que ustedes muestren un fiel testimonio de Cristo en sus vidas. La primera manera se refiere al mandato de vivir sabiamente, continuamente con cuidado. Y la segunda se refiere al mandato de vivir sabiamente, continuamente controlado. Ahora, la primera forma del mandato de vivir sabiamente incluye el mandato de vivir sabiamente, continuamente con cuidado. Continuamente con cuidado. Y en el verso 15, si usted puede ver ahí, lo primero que notamos es que este vivir sabiamente es una consecuencia de la vida cristiana. La palabra pues indica una consecuencia lógica de lo dicho anteriormente. El párrafo que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se refiere al llamado hecho de los creyentes a vivir como personas que han sido levantadas de entre los muertos espirituales y ahora viven en la luz de Cristo. Hermano, tú debes considerar dos aspectos de este mandato. Dos aspectos de este mandato de vivir sabiamente, continuamente, con cuidado. El primer aspecto se refiere a los llamados. ¿Quiénes son los llamados a vivir? Los llamados a vivir sabiamente con cuidado. El verso 15, puedes verlo, dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y podemos ver que hay un pronombre personal implícito. Vosotros mirad. Vosotros mirad. También ahí la palabra mirad significa observar, atencionar. La palabra diligencia significa con precisión, con sumo cuidado. Y la palabra andar o andéis es un sentido figurado, ¿verdad?, de la manera de vivir, de la conducta y de la manera de comportarse. Este es un mandato exclusivo para ustedes los creyentes. No es para la gente del mundo, es para ustedes, hermanos, quienes al ser dotados de una nueva manera de vivir y ahora
caminan en la luz de Cristo, ustedes deben de continuar mirando y observando con gran cuidado y esmero preciso su manera de vivir habitual y característica. Esta es una advertencia para ustedes, hermanos, a no descuidar ningún detalle de su conducta. Y esto hace referencia claramente a la teología de la santificación y a la teología de la salvación. Ustedes fueron rescatados, hermanos, de su muerte espiritual y ahora tienen vida espiritual y caminan a la luz de Cristo. El segundo aspecto se refiere a las características de vivir sabiamente con cuidado. Hemos dicho que el primer aspecto se refiere a los llamados a vivir sabiamente con cuidado. El segundo aspecto se refiere a las características de vivir sabiamente con cuidado. La primera característica de vivir sabiamente con cuidado incluye en ser sabios en la manera práctica de vivir. Usted debe ser sabio en la manera práctica de vivir. Y vemos aquí en el versículo 15 que hay un contraste. Vemos un contraste ahí. Y el primer contraste se refiere a la manera negativa en su práctica de vivir. Dice, no como necios. Observen, no como necios. Y los necios son personas irresponsables, hermano. Son personas insensatas, son personas ignorantes de la verdad de Dios que no obedecen su palabra. La necedad no es ausencia de conocimiento, hermano. Usted puede tener mucho conocimiento y de hecho sé que así es, porque usted es un pastor y es un líder de iglesia. Pero la necedad no es ausencia de conocimiento, sino que es una actitud y un comportamiento equivocado en relación con Dios y con los hombres. Cualquiera que no se somete a la voluntad de Dios desde la base de una entrega absoluta se muestra como un necio. Los creyentes, ustedes hermanos, los creyentes, no son inmunes a la posibilidad de caer en necedad. Un tremendo creyente, rey y profeta de la antigüedad, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, decidió un día con orgullo hacer un censo de la población de Israel. Y como dice ahí la escritura en 2 de Samuel 24:10, le pesó al rey en su corazón. Le pesó al rey en su corazón. Y dijo David a Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hermanos, un creyente actúa como necio cuando es desobediente. Y también Gálatas en el capítulo 3 dice lo siguiente, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Un creyente actúa como necio cuando es desobediente. Vemos en este contraste ahora la manera positiva de ser sabios en la manera de vivir. La manera positiva, dice, si no como sabio, mira el final del verso 15, si no como sabio. Los sabios, por contraste, son los creyentes que tienen sabiduría espiritual práctica que viene de Dios. Dios hizo sobreabundar en los creyentes toda sabiduría e inteligencia, dice atrás en Efesios 1:8. Dios hizo sobreabundar en los creyentes toda sabiduría e inteligencia. Y esta sabiduría le permite al creyente un correcto examen de su manera de vivir y de tener una conducta ante Dios y ante los hombres que hace que el creyente se someta incondicionalmente a la voluntad de Dios en total y absoluta obediencia y de manera permanente, de manera continua. Hermanos, ustedes no tienen excusa para estar viviendo como necios. No tienen ninguna excusa, hermano. Porque la sabiduría que viene de Dios a ustedes ya les pertenece desde el momento mismo de su salvación. Ustedes, dice 1 Corintios 1:30, hermanos, que ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay excusa para portarse neciamente. Ahora vemos la segunda característica de vivir sabiamente con cuidado. Sabios en la manera de aprovechar su tiempo.
Usted tiene que ser sabio en la manera de aprovechar su tiempo. Y vemos también ahí la manera de aprovechar este tiempo. El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y el término aprovechar ahí significa redimir, hacer buen uso de, aprovechar, rescatar de su esclavitud. Y tiene sentido de comprar o redimir el tiempo, como que si el tiempo estuviera a la venta en un mercado, y tú llegas y lo compras por ti mismo para ponerlo a tu servicio y para vivir con él una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes que los necios aprovechan el tiempo para pecar? Para el pecado, hermano. Para eso aprovechan el tiempo. En cambio tú, como un creyente sabio que ya eres, debes utilizar el tiempo continuamente para hacer el bien en una vida de santificación y obediencia que es del agrado de Dios. El término tiempo no es el tiempo que se mide con el reloj, hermano, sino se refiere a oportunidad, a ocasión. Hermano, cada día Dios te presenta oportunidades para hacer el bien y para mostrarles a todos que tú eres un hijo de luz, que eres una persona sabia. Aprovechar bien el tiempo es apoderarse continuamente de la oportunidad para hacer el bien, para dar testimonio de Cristo. Hermano, también tú debes de considerar y debes de recordar que Dios ha establecido un límite de tiempo a tu vida. Y la oportunidad que tiene para servir a Dios y para servir al prójimo solo existe dentro de esos límites. El Salmo 90, verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Eso es en cuanto a la manera de aprovechar el tiempo. Pero vemos también la razón de aprovechar el tiempo. La razón de aprovechar el tiempo. Verso 16, porque los días son malos. Y días no se refiere a días de 24 horas, se refiere a una época o a un periodo de tiempo. Malos no se refiere a un carácter o esencia, porque hermano, los días, Dios cuando hizo los días no los hizo malos, hermano, los hizo buenos. Y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, fue bueno en gran manera, hermano. Esto se refiere a malos por influencia o por efecto. Hermano, el Señor quiere que tú aproveches el tiempo continua y permanentemente, diligentemente, porque los días de la época en que tú estás viviendo están influenciados por Satanás. Sabemos, dice 1 Juan 5:19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estos son los días del reino de las tinieblas, influenciados por el Dios de este siglo. Hermano, solo basta que mires a tu alrededor cuánta corrupción moral hay, cuánta inmundicia, cuánta idolatría, cuánta violencia que te rodea, igual que en los días de los hermanos de Éfeso. Hermano, puesto que los días son malos y el mundo se opone a la obra del Señor, siempre que tengas la oportunidad de hacer algo por la causa de su nombre y para su gloria, tú lo debes hacer con un sentido de urgencia, porque los días son malos, tiene que hacerse con un sentido de urgencia. Cada momento del día tú tienes una oportunidad para testificar de Cristo y hacer cosas buenas, cosas justas, cosas que de verdad glorifiquen al Señor. La tercera característica de vivir sabiamente con cuidado, la vemos en sabios en la manera de conocer la voluntad de Dios. Está en el verso 17, sabios en la manera de conocer la voluntad de Dios. Mira el verso 17, vemos otro contraste ahí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vemos un contraste, vemos una manera negativa. Por tanto, no seáis insensatos. Esto significa que por todo lo dicho anteriormente, porque los días son malos, que el mundo se opone a la obra del Señor, porque el tiempo de tu vida está, ¿verdad?, limitado en un ámbito de tiempo, 70 de promedio de vida, 80 en los más fuertes y vigorosos. Por todo lo dicho anteriormente, el Señor te prohíbe que seas un insensato. El Señor te prohíbe que seas indiferente, irreflexivo, irresponsable y sin entendimiento de las cosas que te rodean y del tiempo en que estás viviendo.
Vemos la manera positiva de conocer, de ser sabios en la manera de conocer la voluntad de Dios. Verso 17 dice, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esta voluntad se revela a través de su palabra. Romanos 12:2 dice que es buena, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. También la voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es que toda la gente conozca a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, para que sean salvos. Esta voluntad de Dios es para cada momento o situación de vida en esta tierra. Hermano, el conocimiento continuo de la voluntad de Dios a través de su palabra y la obediencia a ella, porque solo podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, y la obediencia a ella, eso es lo que te hace sabio. Eso es lo que te hace sabio. El conocimiento de la palabra del Señor y esa obediencia a ese conocimiento. Vivir en la voluntad de Dios es mostrar por medio de tu vida, una vida regenerada, el poder y la gloria de Dios que te sacó de las tinieblas del pecado y te ha llevado a una nueva vida, a su luz admirable. Hermanos, ¿qué han aprendido el día de hoy? Como pastores o líderes espirituales que son. Han aprendido que el Señor Jesucristo les muestra dos formas de su mandato a los creyentes a vivir sabiamente, con el propósito de que ustedes muestren un fiel testimonio de Cristo en sus vidas. Eso es lo que han aprendido. Hemos visto la primera forma de vivir sabiamente, a la cual nos hemos referido, y esta forma incluye el mandato de vivir sabiamente continuamente con cuidado. El mandato de vivir sabiamente continuamente con cuidado. Y son ustedes los creyentes, no es la gente del mundo, son ustedes los llamados a vivir de manera cuidadosamente sabia por haber sido levantados de los muertos espirituales. Hermano, tú has sido dotado de sabiduría. Has sido dotado de sabiduría desde el momento mismo de tu salvación. Y por eso el Señor te ordena que la muestres en tu vida. Que la muestres de forma práctica, de forma continua, de manera visible, de manera real. También te ordena que aproveches al máximo cada oportunidad u ocasión que tengas para testificar de Él. Y también te ordena de conocer y obedecer su voluntad. La segunda manera de vivir sabiamente, a la cual me referiré la próxima semana, incluye el mandato de vivir sabiamente, continuamente controlado. Continuamente controlado. Como creyente, tú eres exhortado a ser lleno del Espíritu Santo, lo cual se refiere a un control continuo y pleno del Espíritu Santo en tu vida, para que muestres constantemente en tus relaciones diarias un hablar edificante, una adoración constante, un corazón agradecido y humilde que se somete sin ningún problema a sus autoridades. Esto es para la próxima semana. Ahora, hermanos, ¿quién nos modela esta forma sabia de vivir? Jesucristo, tu Salvador, el que te levantó de los muertos, es tu ejemplo supremo. Y quiero que sepas que como hombre, Él cumplió perfectamente tus mandamientos. Él mostró su gran sabiduría práctica obedeciendo de manera absoluta a su Padre. Lo vemos en San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. También en San Juan 5:30, el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Obedeció de manera total y absoluta a su Padre. Mostró de esta manera su sabiduría práctica. Pero en cuanto a su conducta, quiero que sepas que Jesús también fue intachable. Él fue escudriñado por los sumos sacerdotes, por los fariseos y saduceos. Él fue tentado muchas veces. Fue escudriñado por Satanás también después de los 40 días de ayuno. Pero también en San Juan 19:4, el gobernador, el representante del poder terrenal en ese tiempo, también lo escudriña. Y dice la Escritura, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren,
Mírenlo, se lo traigo aquí afuera para que entiendan que yo ningún delito he encontrado en él. También Jesús sabía que su tiempo ministerial terrenal era breve y pronto llegaría a su final. Él siempre funcionó dentro de los parámetros de su privilegio limitado de tiempo y oportunidad, aprovechando cada momento de su vida en la obra de su Padre. San Juan 4, 31 al 34, una bella narración, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y se lo dijeron varias veces: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿será que le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. San Juan 9:4 también relata que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, nuestro Señor fue fiel en su manera de vivir. Fue fiel en la administración de su tiempo y en el aprovechamiento de las oportunidades, tanto que en 3 años y medio de su ministerio pudo culminar de manera cuidadosa, obediente y diligente la gran obra de redención que le fue encomendada. San Juan 19:30 narra esa expresión maravillosa que para nosotros es grandiosa, que para nosotros es música, y dice: consumado es. Ahora, hermano, tú debes estar reflejando esta manera sabia de vivir en tu vida ministerial. Y al hacerlo debes considerar seriamente estas situaciones para mejorar. Debes de considerar estas situaciones para mejorar. Y pudiera ser, hermano, puede ser que la producción espiritual en tu vida, en tu servicio a Dios, hasta el día de hoy, sea raquítica, sea mediocre, porque estás desperdiciando el tiempo y la oportunidad que Dios y la sociedad actual te brindan. Una sociedad influenciada por el mal. Posiblemente has invertido tu tiempo en cosas irrelevantes que no tienen importancia según los propósitos eternos de Dios. Probablemente estés enredado en los negocios de esta vida. Pero, hermano, ¿no estás viendo cuánta necesidad tienes a tu alrededor como ministro del Evangelio, esa palabra poderosa que transforma las vidas humanas? ¿Cómo responderías ante una situación extrema como los hermanos de Uganda, hermano? ¿Te mantendrías firme en la fe o saldrías huyendo? ¿Sabes, hermano? La iglesia en Éfeso desapareció en un momento del siglo II, porque no obedecieron los mandamientos del Señor. Mientras que la iglesia ahí en Uganda, su candelabro brilla firmemente y claramente para la gloria de Dios. Así debe ser con tu ministerio también. ¿No sabes que tu desobediencia a estos mandamientos puede causar que la obra de Dios, ahí donde tú estás ministrando esa obra, sea extinguida? ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor en aquel día? Como dice la Escritura en la primera carta de Pedro, hermano. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos de la grey. ¿Qué cuentas vas a dar al Señor en aquel día, hermano? Por el descuido, por no tener una conducta permanente, adecuada, por no aprovechar el tiempo y la ocasión al máximo, y por no tener conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida.